Decíamos más temprano que la Comisión de Juristas se había presentado al presidente de la Nación el informe con respecto a las modificaciones, en algunos casos no, que consideraba que eran oportunas. Estas no son vinculantes para Alberto Fernández, pero de todas maneras, por supuesto, se esperaban con mucha expectativa. Algunos datos ya dimos, pero estamos en comunicación ahora con el doctor Andrés Gil Domínguez. Es un muy destacado constitucionalista que estuvo integrando esta comisión y que seguramente nos va a poder dar algunas precisiones con respecto al informe que se le elevó al jefe de Estado. Buenos días, doctor Gil Domínguez. Bienvenidos a Primera Edición. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, básicamente lo más importante que usted considera que se hizo, que es, a mí me llamó mucho la atención, más que lo del procurador y demás, esta precorte o esta corte para aliviar el trabajo de la Corte Suprema y que no tenga tantas causas, que en realidad, usted me dirá si no es así, la Corte podría evitarlo sola diciendo que los casos que le llegan no están fundados, que no es causa federal y reducirlos a un tercio si quisiera, pero bueno, no lo hace por alguna razón. No, bueno, uno de los puntos que tratamos y el diagnóstico que hicimos es que la Corte recibe una gran cantidad de causas por año, de las cuales resuelve muy pocas con propios fundamentos y muchísimas son rechazadas sin ningún fundamento porque hoy la Corte tiene la atribución de rechazar causas que llegan sin dar ningún fundamento, invocando causales que son muy amplias. Entonces tenemos esta situación de diagnóstico, una Corte que recibe muchísimos casos, que está sobredimensionada en este punto y que resuelve muchos casos sin resolverlos. Entonces el justiciable se queda sin respuesta frente a lo que son las sentencias arbitrarias. Esto es sentencias en donde, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta cierta prueba o se ha aplicado una ley que ha estado derogada y que generan esta situación. Por eso es que una de las propuestas, en términos de generar filtros a la Corte para que solamente lleguen a la Corte de forma directa aquellos casos donde está en juego la Constitución, los tratados de derechos humanos, es crear un tribunal federal de sentencias arbitrarias en donde se revisen los planteos de sentencias arbitrarias que se realicen respecto de las sentencias que dicten las cámaras federales y los tribunales superiores de provincia. De esta manera se le quita a la Corte muchos casos que llegan hoy directamente, que la Corte no los resuelve, pero que implican un problema en su funcionamiento, y a su vez se le da una respuesta a las personas, al justiciable, cuando hacen este tipo de planteos. Esto es, me parece, un mecanismo que ya había sido propuesto por maestros como Morelo, como Campos, también propuesto por Belluccio, propuesto por constitucionalistas como Vanozzi. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tomar estas propuestas que ya vienen en el tiempo y resignificarla y hacerla funcionar en un sistema de filtros, porque está este y otro sistema de filtros, para que la Corte se encargue de resolver causas en donde esté en juego directamente la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, a lo que le agregamos que se ponga un plazo razonable para la resolución de estas causas. Eso quería preguntarle, doctor, un plazo, porque la Corte, famosa frase esa, la Corte no tiene plazos, pero la gente sí tiene plazos y no puede estar esperando para saber si es culpable o inocente o si le van a terminar una causa en su contra durante 10, 15 años. No puede ser. Una de las recomendaciones es que existan plazos razonables para que la Corte se expida. Puede haber una diferencia entre quizás los plazos para las causas penales y el resto de las causas, o puede ser el mismo plazo para todas. La idea de plazo razonable es una idea que surge del derecho humano a la tutela judicial efectiva, y dentro de los contenidos es que uno sea juzgado en un plazo razonable. Y también otro punto que estamos recomendando es la incorporación urgente de una agenda de innovación basada en inteligencia artificial, como ya tienen 13 países de América Latina y ha desarrollado mucho en este último tiempo la Corte Constitucional Colombiana con la inteligencia artificial pretoria, que permitiría que lo que hoy tarda en términos de circulación y confección de un preproyecto de sentencia entre 6 meses y un año se haga en 16 minutos. Entonces esto es una de las propuestas que estamos haciendo en términos de mejoramiento de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, con respecto a la Oficina Anticorrupción, que ha sido un tema muy sensible en los últimos tiempos, va tan acelerada la realidad que ya prácticamente muchos se han olvidado. Este tema fue, algunos dicen, por lo menos la oposición ha denunciado, desmantelada, ha dejado de ser querellante en muchas causas sensibles a cierto sector del gobierno. Ustedes recomiendan, digamos, que mantenga sus funciones administrativas, pero no jurisdiccionales, es decir, un rediseño más funcional. ¿Qué es específicamente esto? Porque, digamos, es un lugar que ha sido muy vapuleado últimamente y muy sensible en la agenda pública, digamos, para la opinión pública, ¿no? Sí, nosotros lo que proponemos es que no sea transferido al Ministerio Público, porque en el ámbito del Ministerio Público ya existe un órgano que tiene funciones de lucha contra la corrupción
y de la posibilidad de llevar adelante acciones penales, que es la PIA. Nosotros lo que recomendamos es que se mantenga en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero que se dicte una ley orgánica que establezca sus funcionamientos, sus atribuciones, que la designación y la remoción sea un acto complejo, al igual que lo que sucede con los directores del Banco Central. Esto es que el presidente proponga, pero necesita un acuerdo del Senado, y que tenga un plazo de duración de 5 o 6 años, o sea, que no tenga el mismo plazo de duración que el presidente, o que se renueve con el presidente, y que el proceso de designación sea ocultado por la ciudadanía, existan audiencias públicas, se puedan impugnar o mandar adhesiones a quien es el candidato o candidata, y que trabaje de forma sincrónica con la PIA en el Ministerio Público Fiscal. Así, cada vez que la PIA detecta alguna cuestión que puede dar lugar a una sanción administrativa, lo remite inmediatamente a la OE. Cada vez que la OE detecta alguna situación que puede dar lugar a un delito, lo remite inmediatamente a la PIA. Entonces, tenemos dos órganos funcionando de manera sincrónica en términos de respetar y cumplir con las obligaciones internacionales contra el Estado argentino cuando ha ratificado, tanto en sede americana como en sede universal, tratados contra la corrupción, de lucha contra la corrupción. Doctor Andrés Gil Domínguez, integrante de esta comisión de juristas que asesoró y que presentó ayer su informe al presidente de la Nación. Muchas gracias por haber conversado con Primera Edición. Muchas gracias y tengan muy buen día. Igualmente.